Bienvenidos a este nuevo audio-vídeo de Teología Bíblica. Seguimos con el estudio del relato de la creación del capítulo 1 del Génesis. En esta oportunidad se planteará un acercamiento al texto desde la interpretación histórica del texto bíblico. Antes de comenzar, se presentará alguna explicación rápida sobre este sistema interpretativo. La interpretación histórica es también conocida como interpretación histórica literal, o interpretación gramática literal. Interpretar históricamente es ir a la Biblia con la convicción de que el texto bíblico está basado en la acción pasada de Dios en diferentes momentos y culturas. Se entiende que este tipo de interpretación está relacionado al género literario de un escrito, la cultura y la historia detrás, es decir, que si estamos leyendo acontecimientos históricos, aquellos acontecimientos deben entenderse e interpretarse como tal, obteniendo de ellos las lecciones correspondientes al actuar de Dios entre los hombres. En otro audio-vídeo se pudo determinar que el texto es de carácter histórico-poético. El estilo de Génesis 1 es extraordinario por su simplicidad, su economía de lenguaje. La prominencia de la repetición acerca la escritura a la poesía, su movimiento hacia un clímax lo sitúa en el orden de la prosa. En ocasiones llamado himno, parece ser una combinación única de prosa y poesía. Aunque no presenta rastro de retórica, el pasaje sí usa el lenguaje figurado para describir la acción de Dios, antropomorfismos que representan a Dios como si fuera un ser humano que habla y ve, trabaja y descansa. También se ve ese antropomorfismo que acerca el acto creativo de Dios a la experiencia de los oyentes del tiempo de Moisés. Especialmente en las descripciones de la creación del cielo atmosférico y las estrellas como un herrero que moldea una cúpula de metal y la adorna de lucernas. Por lo tanto, el relato de Génesis 1 parece una narración de eventos pasados. Un relato de las palabras y obras creadoras de Dios. En un lenguaje figurado que se limita en gran medida al antropomorfismo. El texto no tiene las características de una parábola, que es una historia corta destinada a enseñar una verdad o lección moral. Su propósito evidente es exponer el origen del cosmos, de la tierra, los seres vivientes, el ser humano y el día de reposo. Como también se dijo en otro audio-vídeo, el texto expone los mismos temas que al parecer trata la mitología mesopotámica, pero desde una perspectiva monoteísta. La teoría histórica actual pone al politeísmo como un sistema anterior al monoteísmo, descrito como una elaboración religiosa más tardía en el antiguo Cercano Oriente. Sin embargo, la objetiva comparación del texto de Génesis 1 con los demás relatos mesopotámicos delata la burda narrativa de estos últimos, ligados a experiencias recurrentes de estos pueblos, mientras que el relato del Génesis está imbuido de un sentido propósito ético en todos los actos creativos de Dios. Además, siempre hubo evidencias de parte de los primeros anticuarios y antropólogos del siglo XIX que hicieron trabajo arqueológico, de que las primeras civilizaciones siempre habrían creído en un solo Dios. Por ejemplo, uno de estos especialistas, como el Dr. Stephen Landen de la Universidad de Oxford, había hallado en su análisis de los escritos babilónicos más antiguos que la religión primitiva del hombre era la creencia en un solo Dios, y que luego hubo un descenso rápido hasta caer en el politeísmo y el animismo. Otra cosa interesante que nos presenta el texto, es cómo el universo creado tiene un parecido sorprendente con el tabernáculo descrito en el libro del Éxodo del capítulo 35 al 40, que fue el prototipo del templo en Jerusalén y el centro de la adoración del pueblo de Israel.
se puede ver el propósito del Dios de Israel que guiaba a Moisés en cuanto a la redacción de este relato, basado en su mayoría en las tradiciones orales de su pueblo, de que la misma descripción de la construcción del cosmos fue como la edificación del templo cósmico de Dios, para lo cual el tabernáculo y posteriormente el templo en Jerusalén sirvió como representante terrenal. A partir del versículo 3, aparece la primera de 8 órdenes creadoras distribuidas en 6 días. Un foco importante de la narración es la palabra de Dios. Dios habla y las cosas son hechas. La palabra hebrea amar tiene una variedad de significados. Su uso en el primer capítulo del Génesis enfatiza la orden creadora de Dios, su compromiso de sustentar la creación y su revelación como el Creador. Este tema tiene su eco en el Salmo 148, 5 y en Hebreos 11, 3, las palabras no dejan lugar para la emanación divina y la guerra tan prominentes en las religiones paganas. Sin embargo, ha habido demasiado énfasis en la creación de Dios mediante las órdenes. Solo los versículos 3 y 9 dan cuenta de la creación solo mediante palabras. Las otras 6 ocurrencias incluyen tanto la palabra como una acción de algún tipo, indicada por verbos como hacer, separar y poner. La creación de la luz marca el primer paso de la transición del estado caótico o primigenio al orden cósmico. Y vio Dios que la luz era buena. V4. No hay señales de dualismo ético, de la coexistencia del bien y del mal desde la eternidad. Para algunos paganos el día y la noche eran poderes en lucha. Pero acá no. El Creador le asigna a cada cosa su valor. En el versículo 6, se usa la palabra hebrea ra, que se traduce como expansión, proviene de ra, el verbo utilizado para el acto de golpear el metal en placas delgadas. Creado en el segundo día de la creación y poblado por luminarias en el cuarto, da la impresión de una cúpula sólida que separa la tierra debajo del cielo y sus aguas arriba. Como se dijo anteriormente, este uso de figuras propias del uso diario de los antiguos hebreos no implican un relato mitológico sino una manera pedagógica de parte de Dios para explicar con términos conocidos algo que no sería entendido en su cabalidad hasta nuestros tiempos actuales. En el tercer día creativo, se da una orden de efecto creador dándole forma al mundo, a través de la diferenciación de la tierra y el mar. Un segundo acto creativo en ese día, presenta la vegetación de una forma ordenada según sus diferentes especies. Aquí como en el día de la creación de los animales, no hay indicación de ningún concepto de fijismo en cuanto a las especies vegetales y animales. Dios simplemente da la orden de que tierra produzca algo y así ocurre, discurriendo su continuidad de acuerdo a su género y naturaleza sin dejar de lado la idea de que se produzcan nuevas especies a partir de ese acto de creación inicial. En el cuarto día se introduce el lenguaje de señorío, en la orden que da Dios a los cuerpos celestes para que señorearan en el día y en la noche y marcaran las estaciones, años y días. En especial las fiestas que Dios ofrecería a su pueblo para honrarlo en torno a los ciclos del sol, la luna y las estrellas. Más tarde, el hombre es creado para gobernar sobre toda la creación como el regente de Dios. Elohim pone lumbreras en el firmamento para señorear el día y la noche. Específicamente, Dios crea la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas. Según varios comentaristas especializados, la elección de los términos de lumbrera mayor y lumbrera menor, en lugar de los más explícitos como sol y luna,
Es una forma de contradecir las creencias contemporáneas generalizadas de que el sol y la luna eran dioses anclados en el cielo. Mismas. Del versículo 20 al 23 Dios dice, produzcan las aguas seres vivientes, y aves, que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana el día quinto. El mar y el cielo ahora son ocupados por sus habitantes. Es interesante cómo esta parte del relato concuerda con la conocida explosión cámbrica, ocurrida hace 500 millones de años antes de Cristo, donde los mares poco profundos se llenaron de manera expansiva de toda forma de vida. La palabra para aves literalmente significa objetos voladores e incluye insectos. La séptima y octava acción creativa están ligadas al sexto día. En el último puebla la tierra con tres grupos de animales representativos, ganado, criaturas que se mueven por el suelo y animales salvajes. La acción creadora aquí es paralela a la del versículo 20 a 23, pero es única en un aspecto. Dios ordena a la tierra hacer algo, pero lo hace él mismo. Aquí como en cualquier parte de la Biblia, lo que nosotros llamamos reproducción natural y la acción creadora de Dios son dos caras de la misma moneda. La octava acción produce al hombre y a la mujer tanto dentro de la naturaleza como sobre ella. Comparten el sexto día con otras criaturas, y también la bendición de Dios para fructificar y multiplicarse, pero aún así su superioridad es evidente en la palabra hagamos, en lugar de que la tierra produzca, y en el mandato de llenad la tierra y sojuzgadla. La unicidad humana yace en la relación con Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, la de un ser racional, moralmente responsable y social. La culminación de la creación en el hombre y la mujer, que deben gobernar la tierra y sus habitantes, es particularmente significativa para Israel. En la mitología pagana la creación de la humanidad era una ocurrencia tardía para proporcionar a los dioses alimento y satisfacer otras necesidades físicas. Pero en Génesis 1 la situación es contraria. Las plantas y los árboles son una provisión divina para la necesidad humana, v 29. De principio a fin la narración de la creación reta y se opone a los dogmas esenciales de las religiones paganas de Egipto, donde vivieron los hebreos tanto tiempo, y de Canaán, donde pronto vivirían. Bien, llegamos hasta acá. Gracias por escuchar este audio vídeo. Si te gustó deja un like y compartilo para que otros puedan edificarse. Nos vemos en el próximo vídeo.